Seguimos celebrando la cincuentena pascual. Con la iglesia hoy celebramos el tercer domingo del tiempo de Pascua y proclamamos el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versos 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces se les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en el resucitado, es la Pascua de la Resurrección. Celebramos el triunfo del resucitado sobre la muerte y sobre el pecado. El capítulo 24 de San Lucas que hoy contemplamos es un relato hermoso, profundo, significativo. Es propiamente una catequesis vivencial, existencial, en el que los discípulos iluminan a la primera comunidad creyente y también a nosotros. Al resucitado le reconocemos en el partir el pan. La tarde de aquel primer día de la semana, dos discípulos van caminando camino de Emaús. Y de repente un extraño peregrino se hace presente en medio de ellos. Él se interesa por conocer qué van ellos comentando por el camino. Y ellos se asombran de que sea aquel peregrino el único forastero en Jerusalén que no ha conocido los sucesos, los hechos acaecidos en esos días. Se refieren a Jesús el Nazareno, al que llaman profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros jefes le dicen, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Aunque ya ves, han pasado 3 días desde estas cosas sucedieron. Y algunos de los nuestros han venido a decirnos sorprendidos que estaba vivo. Y ese extraño peregrino les anuncia cómo las Escrituras, es decir, los textos del Antiguo Testamento, los llamados libros de Moisés, los salmos, los profetas, hablaban de la pasión y de la muerte del Mesías y su victoria triunfal. Y solo es cuando llegan a su casa, a Emaús, cuando este extraño peregrino hace el ademán, el gesto de seguir adelante, que ellos le invitan a sentarse a la mesa con ellos. Y él, sentado a la mesa con ellos, toma el pan, lo parte, lo bendice y se lo da. Allí, dice el relato hermoso de Lucas, cayeron las escamas de sus ojos y los reconocieron. Era Jesús mismo el que peregrinaba con ellos, pero no fueron capaces de reconocerlo hasta que él, sentado a la mesa con ellos, para ellos partió el pan. El mismo gesto de la tarde del anochecer del Jueves Santo,
de la última cena. Es entonces cuando pueden reconocerlo y confesarlo. La gran lección, la gran enseñanza, y por eso comienza hoy diciéndonos el Evangelio a manera de resumen en lo que es la segunda parte de este capítulo 24. Contaron los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. También nosotros, peregrinos, en nuestro tiempo, en nuestro hoy, conocemos y reconocemos al resucitado en el partir el pan. Cada vez que vamos al altar, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que, como afirmó el mismo Jesús, comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte hasta que vuelva. Es el Señor resucitado, que permanece vivo, actuante, presente, comunicándonos su salvación, que se hace cercano, a quien reconocemos en el momento preciso en el que partimos el pan, que es Jesús mismo, hecho alimento de vida, garantía de vida eterna. En medio de nuestro recorrido histórico, en medio de nuestra peregrinación terrena, siempre tenemos la presencia del resucitado. Él se hace cercano, viene a nosotros, parte y reparte el pan, su cuerpo y su sangre, que dan vida y vida en abundancia. Es presencia real del Señor glorioso, que ha querido quedarse en medio de su pueblo, en medio de los hombres y del mundo. A Él llevamos cada día al altar y de manera especialmente intensa cada domingo nuestras cuitas, anhelos y esperanzas, nuestros dolores y nuestras heridas, nuestras expectativas, nuestras luchas y agonía, es decir, nuestra historia, con todo lo que supone y conlleva. Lo reconocemos también hoy en el partir el pan. Jesús enfatiza que es Él. Le dice a los discípulos que siguen atónitos y extrañados, porque no acaban de comprender el misterio. Jesús ha vuelto a la vida. Él muriendo destruyó nuestra muerte. Muriendo destruyó el poder del pecado. Y resucitando restauró la vida. La resurrección es la proclamación de su victoria radical, definitiva y plena sobre toda muerte, sobre todo pecado. Él es el que vive. Ya la muerte no es aguijón para el caminante, para el creyente, para el hombre y la mujer, que en su peregrinar van a tropezar necesariamente con la finitud, con la decadencia que supone el que los años y el deterioro propio de nuestro cuerpo va haciendo mella en nuestra realidad. Más allá se encuentra la plenitud a la que nos llama el Señor Jesús. Él es comunicador de la paz. El gran saludo, el saludo pascual por excelencia, lo hemos venido contemplando desde la noche de la vigilia pascual de Jesús a los suyos, es paz, paz a ustedes. Jesús comunica la paz, una paz que al mismo tiempo es consecuencia del perdón incondicional que se nos concede. El pasado domingo tuvimos ocasión de celebrar la fiesta de la misericordia divina. Es la fiesta del perdón, es la fiesta de que el Señor en su bondad ha querido salir a nuestro encuentro para devolvernos la plenitud de la vida. Y ser perdonados, porque creer en Él muerto y resucitado es alcanzar el perdón de nuestros pecados. Si arrepentidos vamos a Él, siempre tendremos su misericordia. Siempre alcanzaremos su perdón, porque Dios quiere perdonarnos. Y cada vez que
accedemos al perdón, nos encontramos con la plenitud de la paz. El saludo de la paz refleja paz en hebreo. Se pronuncia o se dice como shalom. Y shalom propiamente significa plenitud. Lo que Jesús comunica cuando saluda con la paz es la plenitud del amor de Dios. El corazón del hombre que se abre a esa plenitud del amor de Dios, es decir, a su paz, es un corazón pacífico, es un corazón constructor de la paz. Irradia la paz en la medida en que está colmado del amor de Dios. Lo contrario a la plenitud es el vacío. Un corazón vacío es un corazón que carece de paz. Y quien carece de paz solo puede dar o irradiar amargura, recelo, desconfianza, resentimiento. Cuando tantas veces tropezamos en el camino de la vida con rostros iracundos, con rostros que reflejan tristeza y dolor, probablemente estamos ante seres humanos que carecen de ese amor de Dios, que no lo han descubierto, no lo han encontrado o incluso lo han rechazado y por ello no pueden comunicar la paz. Jesús vuelve a insistir a los discípulos que en Él se ha cumplido lo que estaba escrito en los profetas, en los salmos, en la ley de Moisés sobre Él. El Mesías habría de padecer y habría de resucitar al tercer día. Nuestra tarea y nuestra misión, la de todo discípulo, es anunciar, proclamar la conversión y el perdón de los pecados. Urgir al hombre y la mujer de este tiempo, de cada tiempo y lugar, abrir su corazón al misterio del amor de Dios, a entregarse a Él, a ofrendarse a Él, a hacer de su vida Eucaristía, hacerse como Jesús, pan partido y repartido en favor de sus hermanos. Los que participamos y frecuentamos la Eucaristía domingo tras domingo o incluso diariamente, cada vez que damos acogida en el corazón a las palabras pronunciadas por Jesús, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama, asumimos el compromiso de ser en nuestro entorno, de ser para los otros, al igual que Jesús, carne que se entrega y sangre que se derrama. En la medida en que servimos amando, servimos por amor, estamos convirtiéndonos en Eucaristía. Estamos haciendo de nuestra vida una misa prolongada, una Eucaristía que se actualiza en cada acontecimiento, en cada acción, en cada circunstancia. Al término de la jornada tendremos que ser examinados en el amor. ¿Qué hemos hecho por Cristo? ¿Qué hacemos por Cristo? Ojalá que con Él y como Él seamos pan partido y repartido. Que con Él y como Él nos demos al servicio de los otros.